se ha hecho alusión muchas veces, algunas de manera directa a él y otras a nos ha faltado 2 jugadores específicos. El otro es Sebastián Koch-Hansen, que no está aquí, y uno de los aludidos es Carlos Prendes. Lo primero de todo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la recuperación? Pregúntale al médico. Sí, sin vacaciones. Bueno, pero ya he tenido bastantes, ¿no? Este año, más de las que hubiera deseado, ¿no? Pero bueno, estas cosas vienen así y eso hay que tomarlas, ¿no? Pues con voluntad y esfuerzo y poco más, ¿no? Y bueno, yo creo que con respecto a lo que el equipo ha sufrido, las lesiones, bueno, pues estas cosas vienen así y... ¿Quieres hablar, Pablo? No. Y hay que tomarlas, ¿no? Y el equipo yo creo que ha pasado desapercibido las lesiones y que no ha acusado tanto como se dice que ha faltado 2 personas. Se puede notar o no, pero bueno, igual decís que se ha notado, pero creo que no. Al final los resultados están ahí y los jugadores pues intentan apoyar con un granito de arena cada vez para que sean buenos resultados, ¿no? Iba a preguntarte un poco cómo habías visto los toros desde la barrera, pero casi que te has adelantado a la pregunta y has hecho un pequeño resumen por quitarle un poco de negatividad que decía antes Mincho. Siempre que se han tenido aquí plantillas y equipos vino el CAI y se descubrió, gracias a la figura de Matías Lescano, cosas de vestuario. No nos vamos a meter mucho, simplemente pues quién es el que pone los motes y esas cosas. Y las manías. Sí, las manías, ¿quién es el más rarito? Venga, no vas a decir que no sabes tú nada, que cuando venís a las tertulias saludáis a Chupete, saludáis a los rusos y ahora nadie va a tener aquí mote. No sé de qué me hablas, la verdad. Bueno, pues se intenta pues amenizar un poco las cosas en el vestuario, ¿no? Pues sobre todo si en el trabajo lo pasas bien, pues trabajas, sí que se lo sabemos. A ver, trabajas mejor, ¿no? Venga, que eres más falso que una moneda de 3 euros. Venga, tira. No, es lo que hay. Que sí, yo, que sí. Chupete, no sé quién es, el del Zaragoza, ¿no? Y los rusos. No sé, que yo sepa, no hay rusos en el equipo. Pues Olga, No, dilo. pues dilo. Ahora mismo delante de todos. Yo no lo sé, yo ¿Tú me lo sabes gustaría o qué? saberlo también. El presidente lo exige. Ya. Pero ponte el micrófono. Digo que voy a hacerme la sueca y con eso ya he dicho bastante. Vale. Bueno, vamos a cerrar por parte del CAI Balonmano Aragón. Antes de subir a preguntarle un poco para alusiones, y no te vuelvas, Iván, que voy a ir contigo, porque Toño nos ha dado un poco el palito a los de la prensa, entonces luego voy a ser yo la que nos defienda y voy a recurrir a otro de los compañeros, en este caso Iván Ansa, por quien no nos esté viendo, compañero de Aragón Televisión, que lleva también, pues como yo y como Raquel Machín, por ejemplo, en el periódico de Aragón, la información del balonmano por alusiones a lo que ha dicho el señor Cartón. Pues sí, hombre, yo soy de los que se le ha quedado el cuerpo más medio vacío que medio lleno por la trayectoria que ha seguido el equipo. Seguramente si hubiesen empezado como se ha terminado la segunda vuelta y hubiesen terminado como empezó la primera vuelta, pues la cosa pues estaría hablando en otro tono totalmente distinto. Pero bueno, cosas que me gustaría preguntar a mí, sobre todo, en este caso, por ejemplo, dirigido al cuerpo técnico, vendría a ser un poco si, teniendo en cuenta que Mariano lleva ya muchos años en el CAI Balonmano Aragón, Minchole también ha estado muchos en el cuerpo técnico, bueno, el resto también, Paco, Jorge y compañía. Si no han estudiado quizás por qué siempre llega el CAI Balonmano Aragón a final de temporada cuesta abajo, es un mal que está ocurriendo en el CAI Balonmano Aragón en las últimas temporadas, no solo esta, sino en el pasado. Normalmente se juega el último partido de IHF y el equipo hace ¡pum!, hacia abajo. Te ha quitado las pulgas de miedo, ¿eh? Olga le ha ido a meter caña y ahora te traslada a ti esto. Ahí te dejo esas cerezas. No, está muy bien la pregunta. Está claro que la competición en EHF, normalmente cuando vas avanzando, pues te encuentras cada vez a equipos más complicados, ¿no? Entonces, normalmente nos hemos enfrentado siempre a un equipo alemán que tienen, pues, en esta última competición o este último año, pues el Lengo, que tenía 3 jugadores, no sé si los 3 internacionales por puesto, ¿no? Cuando nosotros, y vosotros lo habéis dicho, ¿no? Que si llevamos lesionados, que desde el cuerpo o desde el equipo, como decía Carlos, ¿no? Yo creo que no lo hemos notado en exceso, pero sí que es verdad, ¿no? Que al final Sergio, que lo tenemos aquí, pues ha sido uno de que más caña le he metido, pero está en defensa, en ataque y 50 o más minutos, ¿no? Entonces, a la larga, jugando miércoles, sábado contra buenos equipos, pues Sergio es muy bueno, pero al final pues tiene sus fallos o que al final
tiene un bajón físico durante el partido, ¿no? Y si eso vas acumulando miércoles, sábado, y luego el otro jugador que también, pues, hemos intentado a ver si podía más, pues era Robert, el centro de la defensa, que es un poco donde me he quejado últimamente, ¿no? Que no hemos estado a la altura en general, pero en la defensa en particular, que era una de las cosas que pienso que hacíamos muy bien, pues Robert también, si miras la trayectoria de él, tuvo, no sé si una semana llegó en Navidades, se fue a la selección, estuvieron los suecos, pues un mal campeonato, volvió y ese miércoles se fue a Vigo, no sé si fue este año o el anterior, en vuelo directo a Vigo a jugar con otra camiseta y desde ahí hasta el otro día que cogió vacaciones, ¿no? Entonces, Robert también es muy bueno, pero también es humano y también se producen esos bajones, ¿no? Y lo demás, pues, está claro que este año pues teníamos rivales muy complicados y que el equipo pues hemos notado quizás las bajas, ¿no? Ha habido, pues, por no dar nombres, algún entrenador últimamente que me decía, no, es que yo se me lesionó un jugador 2 meses y no lo notamos. Y digo, bueno, es que tú tienes 19 en plantilla, ¿no? Nosotros no nos hemos quejado desde el equipo, pero es una circunstancia que sí que la hemos notado, ¿no? Sobre todo en defensa. Y luego pienso que a lo mejor pues otra variable defensiva que podría ser el 5-1, que se comentó mucho en la primera vuelta, ¿no? En los medios o aficionados o demás. Digo, pues teníamos intención de asentar el 6-0 y en Navidades pues intentar probar el 5-1, pero bueno, se nos fueron 5 a la selección, que nos sentimos muy orgullosos de que jugadores de nuestro equipo pues disputen con sus selecciones pues el europeo, y ahí pues nos quedamos sin jugadores, ¿no? Y luego, bueno, el tema de Sebastián también, que era un jugador que a lo mejor podía pues dar un pequeño salto, pues estuvo lesionado y al final, pues, y Carlos también, pues al final lo hemos ido pagando, no hemos preparado bien en enero, pues a lo mejor la segunda vuelta porque no había jugadores, hemos tirado de la cantera, pues también tiene sus compromisos y al final pues se nos ha hecho todo un poco justo, ¿no? Y de años anteriores, pues ahora no recuerdo de qué años, pues el año pasado pues sí que yo pienso que el equipo dio la cara, pero estábamos en un momento psicológico sobre todo pues que no estuvimos ahí, al final acabamos octavos ganando ese punto en Antequera, ¿no? Y los demás pues ahora no recuerdo, tendría que hacer memoria porque no es muy fuerte tampoco, ¿no? Presidente. Hay dos cosas. Una, que siempre hemos llegado al final con 1 o 2 jugadores de los relevantes, de los que marcan goles, con problemas que no han podido jugar. Llámese el caso de Zagui, que las 2 últimas, las 2 semifinales que jugamos no pudo jugarlas los años anteriores. El año pasado, acordaos que estaba solamente Estián al final de temporada. Y luego hay otra cosa, siempre, este año no lo sabemos todavía, pero siempre nos ha eliminado el campeón. Y equipos con presupuestos, si tú lo sabes, Iván, de 7, de 8 millones de euros. En algún sitio tiene que estar la diferencia. Pues ahí está Torero, el presidente. Nos vamos acercando a las 8 de la tarde, vamos a pasarnos un poquito más de las 8 de la tarde, por eso a mí me gustaría que Álvaro Burrell, director general del deporte, también aportase sus conocimientos, su experiencia y también su opinión a este foro del deporte aragonés, porque al fin y al cabo él está pendiente de lo que hacen los clubes aragoneses, los deportistas aragoneses, y tiene una perspectiva cenital sobre todos ellos, y en este caso también sobre el CAI Balonmano Aragón. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Voy a intentar ser muy breve. Yo solo quiero agradecer al CAI Balonmano Aragón, como director general de deportes, el que hayan sido capaces de no solo presentar un proyecto deportivo, que todos los días o habitualmente es lo que me llegan, ¿no? Proyectos deportivos, sino creo que su nota distintiva es que es un proyecto deportivo que es ilusionante. Yo me perdonaréis los jugadores, pero yo ya estaba pensando a ver cuándo empezabais y cuándo toca la primera eliminatoria de IHF del año que viene. Y es una sensación, y yo estoy convencido que es una sensación del resto de los aficionados. Entonces, de verdad, yo solo quiero daros un agradecimiento, porque no vamos a hablar de temporadas, de resultados, de dinero, de lo bien que estáis gestionando, de que sois un referente junto con muy pocos equipos en gestión económica de los clubes, y eso estoy convencido que estamos en un momento que a lo mejor no este año, pero que va a ser muy importante y muy relevante para temporadas siguientes. Yo por eso quiero deciros que vos tenéis un valor añadido, que es esa capacidad de ilusionar, que creo pues que otra vez estamos aquí ya, y yo ya, para mí no es el final de temporada esto, para mí casi ya es el principio de la siguiente, ¿no? Así que dejaremos tranquilos al cuerpo técnico, a los gestores, que se materialicen esas cosas que menos mal que sabía que hablaban, porque si no hubiese entendido nada de lo que ha dicho Óscar, y que finalmente pues el equipo el año que viene pues lleguéis descansados, sin lesiones. Yo espero que Carlos se recupere pronto y que al final pues empecemos otra vez con ilusión
y acabemos como acabemos, pero que al final pues que disfrutemos. Y simplemente decir que, bueno, pues que la gente que venimos de deportes individuales siempre nos ha sorprendido mucho esto